Al fiscal Ferrari, y me dicen que ya tenemos en contacto a través de Radio 10, porque está ahora en Radio 10 en su programa. ¿Cómo? Sí, Pablo Dugan, que bueno, escribió, por supuesto, sobre este tema. Bueno, ya nos va a contar él, pero también queremos saber cuál es su opinión, ¿no?, sobre esta decisión de la justicia. Pablo, buenas tardes. Aquí Julián y Daniela te saludamos. Hola amigos, ¿cómo andan? Un placer estar con ustedes. Digo, escribió, me quedo corta. Me refiero a los libros, pero bueno, investigaste y seguiste la causa desde el inicio prácticamente, ¿no? Hice militancia de este tema, de esta cuestión. Y yo te diría que a los 3 meses de ocurrido el hecho, primer mes, segundo mes del 2003, yo dije que el autor del hecho era, sin ninguna duda, Nicolás Pachelo. ¿De dónde lo saqué? ¿Por qué dije eso? Simplemente porque yo había leído el expediente. El expediente me lo acercó John Hurtig. John Hurtig, me acuerdo en esa época, yo trabajaba acá en C5N, acá en Radio 10, y John Hurtig, yo trabajaba con Jorge Jacobson. La mitad de los personajes que voy a nombrar ya están muertos porque pasó mucho tiempo. Y Jacobson me dijo, mira, el hijo de... el hermano de María Marta me ofreció ir a ver el expediente. ¿No querés ir vos?, me dice Jorge Jacobson, que era el que conducía el programa, yo era columnista de él. Y yo le digo, sí, por supuesto. Me anotó el teléfono, lo llamé, John, quiero ver el expediente, ¿lo tenés? Sí, lo tengo. Fui a su oficina, me mostró el expediente, me llevé la mitad y dije, todo esto lo quiero fotocopiar. Fui abajo, lo fotocopié, me gasté una fortuna en fotocopias y me lo llevé a mi casa. Terminé de leerlo y dijo, cualquier persona normal que lea esto no tiene ninguna duda que esto es responsabilidad de Nicolás Pachelo, no hay ninguna duda. Y bueno, ahí empezó la historia. ¿Por qué, Pablo? Pasa que acá, pasaron tantas cosas, chicos. Sí. Pero ¿por qué? Para los que no conocen nada de la historia, ¿por qué vos desde un primer momento pudiste asegurar que se trataba de Pachelo, el asesino? Porque hubo dos verdades. La verdad del expediente y la verdad mediática, que era sembrada por la Procuración de la Corte. La Procuración de la Corte es el jefe de los fiscales en la provincia de Buenos Aires. En ese momento era Matías de la Cruz. Cuento esto cortito, pero es clave. ¿Qué pasaba? Habían cambiado el sistema un par de meses antes de la muerte de María Marta y los jueces habían pasado a ser... No eran más los que llevaban la investigación criminal, ahora la llevaban los fiscales, pasaron al sistema acusatorio. Eso convirtió a los fiscales en personas 1000 veces más poderosas y al jefe de los fiscales en el tipo más poderoso de la provincia de Buenos Aires. Hoy eso lo hace Contegrán. En ese momento Matías de la Cruz, un tipo que venía del peronismo que quería ser gobernador. El tipo que sale al mes de cuando se hace la autopsia. ¿Cuál fue la primera noción que tenemos del caso de García Belsunce? El fiscal Molina Pico se mandó una macana gigantesca, es un inútil y un incapaz. Casi se come un asesinato. ¿Qué dijo de la Cruz, el jefe de todos los fiscales? Dijo, si la gente se da cuenta que los fiscales no saben investigar, y en esa época no sabían investigar, tardaron 10 años en aprender a investigar, en la provincia de Buenos Aires van a cambiar la ley de vuelta y van a volver a ser los jueces los que manejen los expedientes. No podemos permitir eso. Por ende, tengan en cuenta que Molina Pico es un tarado que no sirve para nada, el peor fiscal de la Argentina, pero lo tenemos que bancar. Y para bancarlo a Molina Pico hay que destrozar a la familia García Belsunce y hacer que sean los culpables. Entonces, ¿qué pasó? El jefe de prensa, a quien yo entrevisté para mi libro, cuento la entrevista en el libro, el jefe de prensa de la Cruz recibió la orden de filtrar información maliciosa para condenar a la familia. Y por supuesto todos los medios la publicaron porque era, la verdad que al mismo tiempo fue un fenómeno mediático tremendo donde a la gente compró esta historia sin beneficio de inventario, o sea, no le importaba si era verdad o no, la compraron directamente. Pablo, vos estás diciendo... Clarín, la compró La Nación. Sí. Pablo, vos estás diciendo que acabó una operación de prensa claro, que en términos sociales ya había un culpable o había varios culpables sin que eso tuviese un correlato en la investigación. Sí. Y por eso... Claro, el expediente no tenía nada que ver con lo que publicaban Clarín y La Nación, pero ojo, no es que lo inventaban, lo sacaban de la Procuración. Si a vos te da la información, la Procuración, vos la publicás sin chequearla, no lees el expediente.
creo que aprendimos todos a trabajar mucho mejor después todo y no pasaría esta barbaridad. Pero todo el mundo compró eso y la operación de prensa, hasta inventaron la Procuración de la Corte de la provincia de Buenos Aires, inventó pruebas, inventaron la gotita, eso lo inventaron, hicieron una pericia trucha y lo inventaron. Pero así inventaron 18 cosas, porque ¿qué pasó al mismo tiempo? Como De la Cruz dijo, Molina Pico es el inútil más grande que tengo a mi cargo, le intervino la Fiscalía con 5 jóvenes abogados que eran como policía judicial que había inventado él, y entonces eran los que llevaban el expediente y le filtraban información al jefe de prensa que después la distribuía en La Plata. El que te puede explicar esto muy bien es Paulo Cablan, porque Paulo era periodista de policiales en La Plata y era uno de los que publicaba la información como la publicaba pero él siempre se la da primero a La Nación, después a Clarín y después al Diario de La Plata. ¿Pablo? Y así hicieron la más fabulosa e increíble operación de prensa que se haya visto nunca en la justicia y fue recontra exitosa. Bueno, mediáticamente la historia fue, es raro decirlo de esta manera, pero para los más jóvenes, una bomba. Muy atractiva. Y además todos los familiares, desde Urtig, John, Irene, todos los hermanos, cuñados, hablando en televisión constantemente, haciendo hasta una especie de debates, ¿no?, de lo que había pasado. Ahora, quería preguntarte si, ¿por qué razón su familia, fue un hecho muy nombrado, que no querían que se le haga una autopsia a María Marta, que no quisieron que se le haga una autopsia? ¿Por qué razón? ¿Cómo fundamentó la familia esto? Yo la realidad no es que recuerdo. Mira, la realidad es que cualquier persona que tiene un pariente no quiere que sea autopsia, porque la autopsia es un hecho muy antinatural, muy horrible. Todo el mundo sabe lo que pasa en una autopsia, no lo voy a contar yo. Sí. Entonces, en general no se quiere que se haga una autopsia. Más allá de eso, la familia estaba convencida de que había sido un accidente. ¿Por qué? Porque se lo habían dicho 2 médicos, no uno, sino 2 médicos de emergencia. Le dijeron esto es un accidente. Pero tampoco la familia puede pasar por encima de un fiscal. Sí. Pocos recuerdan que el fiscal Molina Pico fue convocado al velorio, fue convocado por la familia al velorio, porque Romero Victorica llama al jefe de la policía de San Isidro para que vaya allí, al velorio, y venga con un fiscal. Entonces viene el fiscal. ¿Y qué ocurre ahí? Que Molina Pico tenía la obligación legal, por ley, no podía violarla, de ordenar una autopsia. La autopsia corresponde en Provincia de Buenos Aires cuando hay accidente, que la familia decía que era un accidente, no sabían otra cosa, homicidio o suicidio. En los 3 casos vos tenés que hacer la autopsia inmediatamente. Pero Molina Pico se dejó influir por Romero Victorica, que una cosa muy contradictoria, porque Romero Victorica es el que lo llama, pero después le termina diciendo, pibe, esto fue un accidente. Esto Romero Victorica después lo niega, pero Romero Victorica mintió, ya también muerto. O sea, acá murieron todos. Pero Pablo, yo voy a decir la verdad, eso a Molina Pico lo influyó Romero Victorica. Lo influyó también que el padre de María Marta era el presidente de la Academia Nacional del Derecho y que Media Justicia estaba en el velorio cuando llega Molina Pico. Y el tipo se dejó influir porque le dijeron, che, mirá, preferimos... No es que no querían que se hiciera autopsia, lo que le pidieron la familia es que la pudieran enterrar. Le dijeron, tenemos acá 300 personas, de acá nos vamos todos al cementerio, está todo planeado ya, ¿será necesario hacer la autopsia? Y el tipo dijo, la verdad, mirando todo, no. Yo investigo un poquito y después, en todo caso, hago la autopsia si es necesario. Violó la ley, por supuesto. La verdad, son muchos los capítulos que quedan abiertos, ¿no? De cosas que fueron pasando en los últimos años, incluso la absolución del año 2022 a esta condena a prisión perpetua. Bueno, hay tanto para hablar. Seguramente, Pablo, lo vas a estar haciendo esta noche en Duro, ¿no? Parte de este tema. Nosotros nos tenemos que ir a una pequeña pausa, así que nos despedimos, Pablo. Un placer. Gracias, muchachos. Que esté muy bien. Gracias. Chau, chau. Bueno, momento de hacer una pausa.